Buen día, mi nombre es José Miguel Amaya y soy estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad de Distancia UNAD. A continuación vamos a ver un trabajo acerca de antropología cultural. ¿Qué es la antropología? Bueno, la antropología es el estudio de la especie humana y sus ancestros inmediatos, y la cultura es parte fundamental de este estudio. Pero, ¿qué es cultura? Bueno, según la definición del antropólogo Conrad Philipp Kotak, la cultura son las tradiciones y costumbres transmitidas mediante el aprendizaje que forman y guían las creencias y el comportamiento de las personas expuestas en ellas. Es decir, la cultura es aprendida desde la niñez, porque empezamos un proceso donde absorbemos la cultura que tenemos en nuestro entorno. Por ejemplo, no es lo mismo crecer en Asia que crecer en Sudamérica, porque las costumbres, la geografía, la religión son totalmente diferentes y ejercen un diferente impacto en nosotros como seres humanos. Influyen desde nuestra manera de percibir el mundo, lo que es correcto y lo que no, hasta nuestro pensamiento y nuestro comportamiento. Por ejemplo, la cultura es tan poderosa en el ser humano que influencia hasta nuestra biología. Por ejemplo, podemos ver allí las fotografías, y en estas fotografías observamos cómo los estándares de belleza en cada país es diferente. En este caso, Estados Unidos y Brasil. Influyen hasta en los deportes que se practican, y el cuerpo se moldea a ello. En Estados Unidos, por ejemplo, prefieren una figura delgada, así que los deportes que se practican moldean su cuerpo a este estándar local. Mientras que en Brasil les gusta un cuerpo más femenino y voluptuoso, así que practican otro tipo de deportes. Pero el antropólogo Franz Boas argumentó de la cultura lo siguiente: las poblaciones humanas construyen sus culturas en interacción mutua y no en aislamiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en esta época de globalización, esta interacción entre culturas e influencia se logra a través de los medios masivos de comunicación, la migración y los medios de transporte, que son los que expanden todo ello. La antropología se divide en dos tipos: la etnografía y la etnología. La etnografía proporciona una explicación de la comunidad, sociedad o cultura particular. El etnógrafo recopila todos los datos y los organiza, describe, analiza e interpreta para construir explicaciones que puedan presentarse en forma de libro, artículo o de película. La etnología, es decir, el etnólogo, interpreta, examina y compara todos los resultados que hizo el etnógrafo. Los recopila, los usa tales datos para comparar y contrastar y hacer generalizaciones acerca de la sociedad y la cultura. Luego, hay un contacto étnico. El contacto étnico es el contacto entre dos culturas diferentes. Esta puede traer consecuencias desintegradoras para una de las dos culturas en relación. Pero los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico, ¿cuáles son? ¿O qué procesos pueden seguir? Bueno, las formas de contrastes culturales y desigualdades sociales entre pueblos que comparten una misma situación social y conforman en conjunto un proceso histórico en común. Es decir, las interacciones de los individuos y los grupos están variablemente condicionados por el contexto social. Quiere decir que sí trae un contraste al encontrarse dos culturas. Hay un cambio étnico, hay un impacto en estos dos. Por ejemplo, el cabildo indígena Eperara Siapidara, originario de Timbiquí, Cauca, que ha tenido que desplazar a 25 familias a Bogotá, nos muestra un ejemplo. ¿Por qué? Porque estas familias, por culpa del conflicto armado, han tenido que desplazarse a la ciudad, en este caso a Bogotá, pero consigo han traído sus tradiciones. Sin embargo, el adaptarse no ha sido tan fácil. Por ejemplo, las mujeres de esta comunidad siempre habían trabajado en artesanía, que era lo que les habían enseñado sus madres y sus abuelas. Les han enseñado que a encontrar trabajo en esto, en la artesanía, pero ahora les resulta todo un reto. ¿Por qué?
porque en Bogotá, es decir, en la ciudad, es totalmente diferente. Sin embargo, se han enfocado en seguir transmitiendo a las nuevas generaciones su lenguaje, sus bailes, sus danzas, como podemos ver allí, su religión, sus costumbres, inclusive en la medicina, ya que valoran su cultura y no quieren que desaparezca. Y ellas creen que esto es lo que pueden aportar a la sociedad. Entonces vemos que sí hay un impacto al encontrarse dos culturas. Finalmente, la imposición de proyectos de desarrollo genera cambios culturales. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque muchos de los proyectos de desarrollo no toman en cuenta las tradiciones o culturas étnicas más antiguas, es decir, no reconocen a una comunidad y no reconocen que puede generar un impacto muy negativo en la supervivencia de años de historia y tradiciones ancestrales. En muchas de las ocasiones, la industrialización de ciertos sectores reemplaza medios tradicionales o entornos naturales de muchas comunidades quieren proteger y cuidan su pasado. Poco a poco empiezan a desaparecer. Lo que fue una cultura grande y rica, ahora ya desapareció. Entonces, ¿la imposición de proyectos generan cambios culturales? Claro que sí. Y en su mayoría generan cambios negativos en la cultura.